Buen día, mi nombre es Silvia Andrea Ardila Gómez. El día de hoy vengo a presentar mi trabajo denominado el área como acumulación, una introducción, la integral definida y se lo presento a Jorge Enrique Fiallo. El trabajo está dividido en introducción, epistemología del concepto, más las partes que se van a trabajar, luego una descripción breve de los procesos matemáticos y la planeación de la secuencia didáctica que se divide en dos partes. Para la introducción, el cálculo integral, también denominado cálculo infinitesimal, es uno de los cursos primordiales en la mayoría de carreras, principalmente en carreras universitarias, principalmente en aquellas que están relacionadas con áreas afines a las matemáticas. Entonces, Castillo et al. Propone que la didáctica y las matemáticas son esenciales en la educación superior, pues allí es donde se busca un razonamiento avanzado y conectar con la naturaleza de las matemáticas con sus aplicaciones profesionales. Por ende, mirar este tema desde un enfoque de la didáctica de las matemáticas es algo primordial. Para la epistemología del concepto, haremos un repaso breve. Arquímedes utilizó el método de Eutotso en el siglo IV, el cual consistía en circunscribir polígonos regulares en circunferencias para calcular el área de las mismas. Luego, Kepler expuso un método para encontrar el área de una elipse, que era circunscribir polígonos también, y la sumatoria de las áreas de estos polígonos iban a ser el área de la elipse. Después de esto, Fermat intenta dar respuesta a este problema, pero por medio de aproximación de áreas de rectángulos circunscritos en la misma, algo parecido a las ideas de Kepler. Además, Barrow se centra pues en el mismo problema, pero con un enfoque más riguroso. Así que parece ser el primero en demostrar las ideas de Fermat, que eran que por medio del carácter inverso de los problemas de la tangente y los problemas de las cuadraturas. Luego de esto, Isaac Newton también parte de una versión más rigurosa y desde el cálculo, pero aplicado a la física, y mediante su método de fluxiones define la integral como dada una fluxión, la fluente correspondiente se obtiene mediante una suma infinita de sus pequeñas variaciones. Posteriormente, Leibniz desarrolla la teoría de las sumas y las diferencias de los infinitesimales, creando una aproximación un poco mejor al área de abajo de la curva, parecido un poco a lo que venía hablando este, Fermat. Además de esto, Johann Bernoulli realiza un análisis y describe la integral como la operación inversa a la diferencia, constituyendo de esta forma pues el primer curso de cálculo integral de la historia. Y finalmente, Riemann define de manera rigurosa la integral y el proceso de integración para las funciones continuas fragmentadas y acotadas en un intervalo empleando límites. Los procesos matemáticos son cinco. Tenemos la resolución de problemas, el cual consiste en formular, desarrollar, verificar, generalizar y utilizar las matemáticas con confianza en el momento de planear y resolver problemas. El razonamiento, que lo que busca es crear habilidades de cuestionamiento, justificación y demostración. La comunicación, el cual busca que el estudiante se pregunte y responda a cómo se aprende y cómo se afronta un problema en las matemáticas. La modelación, que consiste en trasladar un problema de la vida real a un contexto matemático, y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos que permite establecer rutinas secuenciales que facilitan la aplicación de las matemáticas en la vida cotidiana. Para el objetivo de esta secuencia didáctica es favorecer la comprensión del concepto integral de venía empleando el problema del área abajo de la curva a partir de una secuencia didáctica basada en el desarrollo epistemológico. Entonces, la secuencia didáctica se divide en dos partes. La parte uno, con el objetivo de desarrollar a los estudiantes la capacidad de concebir infinitas particiones del plano para aproximar y determinar el área abajo de la curva, que tiene una duración de 99 minutos. Para esto, 90 minutos. Para esto se van a tener un poco las ideas de Arquímedes, pero modificadas. Entonces, inicialmente se les va a pedir a los estudiantes que encuentren el área de figuras, polígonos regulares básicos, como lo puede ser un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, una circunferencia. Posteriormente a esto se le va a entregar al estudiante una actividad que puede ser así, pueden ser otras figuras. Lo importante es que esta actividad sea en GeoGebra para que ellos puedan hacer estas construcciones de las figuras que están componiendo la figura original y puedan hallar el área de estas. ¿Qué es lo que se busca? Se busca que el estudiante
Por ejemplo, en esta figura que estoy señalando en pantalla, sepa que acá hay un triángulo, que acá puede haber un rectángulo y que acá puede haber otro rectángulo y en GeoGebra para que él pueda, mediante la herramienta de polígonos, señalar estas figuras, como se muestra acá, que tenemos un cuadrado y un triángulo y con las mismas herramientas hallar el área de las mismas. Pues esta tiene la opción de mostrarnos las medidas. Esto con la idea de que ellos empiecen a pensar en el área de figuras mediante la suma de áreas de otras figuras, como lo hizo Kepler. Por ahora sin curvas, simplemente como para llegar a eso. Después de esto, entonces se busca ir graduando la complejidad y para eso se propone ahora figuras con curvas. Como ya hicimos esta actividad anteriormente, se pretende que el estudiante utilice ese conocimiento de esas figuras que ya se tienen como concepto previo como hallar el área para construir figuras como las que podemos ver en esta imagen, que es compuesta por triángulos y rectángulos. Y así poder hallar un área aproximada de estas figuras nuevamente con las ideas de Kepler. Posteriormente a esto, se va a hacer una socialización para que ellos expliquen por qué ellos consideran que eso está funcionando, por qué creen que colocar todas estas figuras y sumarlas funciona en matemáticas y por qué es válido resolver el problema de esta forma. Con eso se culminaría la clase número 1. En esto estamos más que nada haciendo ejercitación de las áreas, estamos que ellos hagan y hagan como para poder utilizarlo en la actividad 2 o en las actividades de la parte 2 también. Y un poco de socialización y razonamiento a la hora de explicar sus ideas matemáticas. Posteriormente, para la parte 2, que va a tener una duración de 120 minutos, el objetivo es comprender y aplicar el concepto de integral definida para resolver problemas, justificar el método empleado y explicarlo porque este procedimiento es válido en cada situación. Para esto se va a volver a trabajar con las figuras de la clase anterior, pero se les va a colocar una restricción y es que en vez de construir diversas figuras, como lo hicimos acá, que hicimos una composición, tenemos triángulos, tenemos rectángulos, si ellos quieren colocar otras figuras también son válidas, acá les vamos a decir, bueno, vamos a trabajar con una sola figura. Es decir, si tú escoges cuadrados, entonces vas a llenar esta figura de cuadrados, si escoges triángulos de triángulos y así. Esto es como para mirar ellos qué figura van a llegar a construir. Se quiere observar si quizás pueden ellos llegar a las ideas eh, de Fermat, que es hacerlo por medio de rectángulos. O pues también ver qué otras figuras ellos escogen para resolver este problema. En caso de escoger otras figuras, pues se va a hacer una socialización de cuál es la mejor forma de calcular el área solicitada. Si escogieron otras figuras que no son rectángulos, está bien, se va a socializar y la idea es hablar entre nosotros, los estudiantes y el docente, para escoger una figura de las que ellos utilizaron que mejor represente el área. Y para esto, pues se va a ir a hablar un poquito también de las ideas, se va a explicar que así lo hizo Fermat, que así lo hizo Kepler y en qué consistía. ¿Y por qué es más fácil con, también se va a explicar por qué de pronto es un poco más sencillo con rectángulos y no con otra figura geométrica? Y esto debido a la fórmula de, de el área de esta y pues las construcciones que estamos haciendo, que es un poco más sencillo encontrar en la base y la altura de los mismos. Posteriormente a eso, entonces, a esa socialización, va a entrar el docente a hacer una definición de los conceptos. Primero, se va a hablar de las sumatorias de rima y se va a mencionar cómo se definen esos rectángulos que al final se concluye que van a ser rectángulos, la figura que mejor se adapta en términos de facilidad para construir la sumatoria. Se va a explicar cómo esto va a ser una sumatoria, pues va a hacer rectángulos cada vez más pequeños para mejorar estos espacios que pueden haber acá. Igual se pretende que ellos esto también se haga en GeoGebra, puede ser como los anteriores, hacer las construcciones ellos o mediante un applet, que ya ahorita vamos a explicarlo.
se va a definir la integral como esas sumatorias, como el límite de esas sumatorias, y después el teorema fundamental del cálculo, parte uno, que nos define la integral definida, y nos define esa integral definida como el área abajo de la curva. Luego de esto se les va a mostrar el siguiente applet, entonces lo vamos a mostrar, dale un momento acá, el siguiente applet, el cual consiste en visualizar, acá tenemos una función cualquiera, y nos va a permitir crear los rectángulos y ver cómo a medida que aumentamos el número de rectángulos, vamos a tener una aproximación mayor. Y como ya se definió la integral definida como la sumatoria de estos, se va a hacer la comparación con la integral definida. Posteriormente a esto, regálame un momento. Posteriormente a esto, eh, y se les entrega el applet para que ellos lo puedan visualizar. Obviamente la idea es que ellos lo revisen y se va a plantear un problema. La idea principal de este problema es que ellos hagan el proceso de modelación, realicen ese proceso y busquen un modelo matemático que se adapte. En este caso sería una función a la forma del terreno y posteriormente a esto hacer el proceso de encontrar la integral. El problema es el siguiente, un granjero necesita conocer el área de un terreno que tiene cerca de un acantilado para poder sembrar tomillo en lanudo y aumentar la población de abejas en el sector, de modo que la tasa que traza una línea paralela a su casa, desde la parte trasera de su hogar, la cual mide 2 kilómetros de longitud. Luego mide desde diferentes puntos la línea y creando un ángulo de 90 grados y va a obtener estos resultados de acá. La idea entonces es que los estudiantes lleguen a encontrar una función que modele la forma del acantilado. Posteriormente a esto, eh, no, primero que hallen el área, después que encuentren una función que lo modele y utilice el proceso de integral definida para finalmente entrar al siguiente applet, ya a continuación lo muestro, coloque acá la integral, los límites que él considera que van a ser de integración y encontrar el área con esa función que ellos mismos encontraron. Además de esto, se les va a pedir que coloquen esta función de acá y que hagan una comparación entre las respuestas de las áreas. Y finalmente, nuevamente, una socialización sobre cómo fue el proceso para encontrar las áreas, para encontrar la función que modele la forma del acantilado, entre otras. Y esa sería toda la actividad. Muchas gracias. Algunas posibles respuestas que se pueden obtener de los estudiantes, como lo mencionaba, es que acá no construyan rectángulos, sino que construyan otra figura geométrica. Para esto, se va a explicar se puede hacer varias figuras, o sea, construir esta con rectángulos, construirla con triángulos, construirla con cuadrados y realizar el proceso de encontrar el área para encontrar la mejor forma en la que ellos, o sea, se den cuenta que por las fórmulas del área de las mismas figuras, hay una que es más conveniente usar y por los datos que nos dan. Eh, Este traspaso metodológico es para hacer todo el paso y comprendan por qué es la integral, por qué ese símbolo, por qué funciona así. Y ya, muchas gracias por todo.